¿Fue o no fue debate lo que vimos la semana pasada? ¿Se pudiese calificar como un debate? El debate no es un show, pero se lo toma como show, hay que cuidar las palabras. O sea, a la gente le encanta el tipo que se hace Por el supuesto, sabido en este país. Yo lo que recuerdo primerito es que político A dice, yo voy a hacer esto, y en la interpelación que le tocaba por azar al político B, ¿qué opinas de lo que yo voy a hacer? Hola, bienvenidos a Sin Maquillaje. Hoy viernes, así que si está en su casa, le recomiendo que vea este programa porque nos vamos a sentar a debatir, a ver si es que se puede debatir, qué tal nos pareció el debate / conversatorio para mi opinión personal de los presidentes o candidatos a presidentes de la República con el gran César Febres Cordero y Pamela León y acompañada con mi amado Abe. Así que espero que lo disfruten, que tomen nota, les mando un beso a todos los que nos están viendo, sobre todo a ti, que yo sé que me estás viendo. ¿de quién hablas? Empezamos arriba. Gracias, Katrina, por la bienvenida. Y yo creo que este programa es extremadamente necesario para darnos cuenta de cómo el debate sirve o no sirve. Esa es la gran pregunta. O sea, ¿realmente cambia la intención de voto? ¿No cambia la intención de voto? ¿Realmente hay debate? ¿No hay debate? Y realmente el nivel es tan bajo. Ahora, yo sí tengo que decir una cosa, y no es porque ellos estén aquí, pero para mí el debate de vicepresidente fue por largo superior al de los presidentes. Creo que fue el formato. Oye, no me dejes así. No, creo que fue el formato, pero también me pareció, con el respeto y amor que le tengo tanto a Denise como a Fabricio, que el papel de los moderadores me pareció que en algún momento sí debieron interrumpir porque los candidatos no respondían las preguntas. Pero empecemos por el principio, como dice. César, ¿fue o no fue debate lo que vimos la semana pasada? ¿Se pudiese calificar como un debate? Fue a duras penas un ejercicio tipo debate, ¿no? Y me dio mucha pena porque los candidatos desperdiciaron las interpelaciones. Se notaba que estaban o demasiado sometidos a un guión, o que no tenían el nivel de preparación, que no se habían intimado con la realidad nacional y la problemática pública como para tener una respuesta, o bien, una pregunta rápida y el otro una respuesta rápida en las interpelaciones, porque la interpelación no debería estar para hablar de cualquier cosa. Tú deberías construir una crítica a la respuesta inicial del candidato al que interpelas. El candidato al que interpelas está hablando sobre traer financiamiento, renegociar la deuda, colocar créditos, irrigar el campo, lo que sea. Pues tú tienes que interpelar diciendo, muchas veces se puede decir, eso ya se hizo y no funcionó, esa ley ya existe, eso fracasó en un país vecino, eso es más caro de lo que dices, ese financiamiento es imposible de conseguir en esos términos, y lo expones y lo descolocas. Eso haría el debate más serio, más profundo, los ayudaría a resaltar, porque estás criticando, pero también estás demostrando que tienes conocimiento del tema, te estás presentando como estadista, pero obviamente ese nivel realmente no lo vimos y es difícil alcanzarlo con el tipo de candidatos que tenemos, y no todos por tontos, sino porque no les da para eso. O sea, ¿No es lo mismo eso? aparte que realmente No. llegan con ganas de debatir, o sea, llegan realmente pensando en que van a debatir o pensando en la interpelación, o llegan con una consigna. ¿Hay ganadores y hay perdedores? No, en un debate no podemos hablar de ganadores y perdedores. ¿Y por qué? Porque hay distintas variables para analizar. Es decir, ¿quién deliberó mejor con una transparencia de datos más comprobable? ¿Quién aunó ese programático con un contexto armónico? ¿Quién dijo una cosa que se parecía a lo de su programa de gobierno? Entonces hay distintos puntos para poder evaluar. Entonces, es decir, ganó por más canchero, incluso es reduccionista verlo como un ejercicio democrático, y entendiendo, como dice Pedro Donoso, el debate es un bien público. Correcto. Es un bien público y como tal debe tener una base conceptual en función del programa de gobierno. Y tú dijiste algo importante, Abe. El debate es importante porque te suma votos o de alguna manera impulsa la intención de voto. Creo que incluso esa visión es verlo solamente desde un espacio. El debate no solamente puede ser visto como una forma de ganar votos, estamos electorizando el ejercicio democrático. Ya. Entonces ahí tengo esta pregunta, Pame, para ti. Tú puedes calificar el debate, o sea, presentamos buenos o malos candidatos, tuvimos chances de conocer realmente propuestas, pero cuando se dice que hay o no hay ganador, realmente no hay un ganador en cuestión electoral, porque digamos, ¿qué pasó en el debate anterior? O sea, Daniel Noboa era un casi desconocido hasta que llegó el debate y eso puso
el nombre un poco más arriba en Pero las la encuestas. elección anterior era otra Pero coyuntura. ahora, digamos, nosotros estábamos en el after, estábamos hablando un poco del debate con el tiempo que tenemos y nos dan la información de que según Google Analytics, la que más clics tuvo después del debate fue Andrea González. Independientemente de si sea buena o mala candidata, independientemente de si que tuvo chance o no tuvo chance de presentar su propuesta o la bronca con Luisa en el tú a tú en el debate, no se puede hablar a nivel solo electoral, solamente gente que no tengo idea quién es y de pronto, ya sé quién es esta persona. Pregunto. Lo hablamos con César en alguna ocasión y realmente esto es como decir que Obama gana la presidencia por FaceTime y realmente no es una cuestión tan dable así. Entonces, es parte de todo un ecosistema. Por ejemplo, muchos creen que el postdebate es el video que saca, por ejemplo, César siendo candidato. Y realmente eso es un postdebate programático y con línea gruesa electoral. Pero un postdebate interesante sería, por ejemplo, que espacios como este o los medios de comunicación pongan a debatir, por ejemplo, y nuevamente a postdebatir. Y que sigamos hablando de Andrea González Nader. Exacto. Claro, por ejemplo, o que venga, por ejemplo, Andrea y Cucalón aquí. No exacto, sé. porque ¿qué está pasando Tabaqui con no sé esa, quién. con esa derecha que también Ajá. está terciando un poco esos espacios de discusión? Entonces, yo digo, ese Porque eso sí fue postdebate... lo que pasó en el debate, ¿no? O sea, algo nuevo que dejó el debate es este fraccionamiento de la derecha, o sea, de este anticorreísmo que supuestamente estaba liderando Noboa y de repente con esta Andrea se fracciona eso y cómo queda esa derecha que también está representada en Tabaqui, Sí. que también está representada Perdón, Y perdón. yo Y creo lo que... lo que Por hablábamos favor. con César, que era lo que quería conectar al principio, es, y lo hablamos en algún momento, es, en este país hacen mucha falta los estudios postelectorales o los estudios post-interacción importante de un momento como este, por ejemplo. Es decir, analizar qué pasa luego del debate presidencial una semana después, una semana antes de las elecciones. El debate sigue siendo recordado luego de 3 meses que ya tenemos mandatario. Es decir, realmente ahí tu pregunta de ¿incide o no la intención electoral? Creo que en ese momento es cuando las encuestadoras que salen con gran, digamos, iniciativa a hacer encuestas preelectorales deberían también salir con gran iniciativa a hacer estudios postelectorales y decir cuál es la función del debate luego de 5 meses. ¿Intervino o no la intención de voto? Estudios exploratorios, asociación implícita. Todo eso debería venir después porque nos ayuda también a nosotros a entender de qué manera se está consolidando ese ejercicio democrático. Yo creo que al principio nos cuestionamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de un debate? Yo le doy 3 dimensiones, ¿no? La primera es la del impacto electoral, que siempre ha sido puesto en duda, ¿no? Que si realmente un debate puede mover al votante. Los consultores de Argentina hasta Estados Unidos te dirán, el votante que ve un debate generalmente ya está decidido. Pero hay excepciones. Y, por ejemplo, el año pasado es verdad que se necesita más información, y lo dicen Pedro Donoso, Jacobo García y Javier Rodríguez, que ya también ahondaré un poquito en los argumentos de él por otro tema. Pero alguien dígame entonces por qué Daniel Noboa creció justamente después del debate. En una semana subió 20 puntos. Porque Anabela Sims, la doctora Sims, estaba haciendo campaña. No, venía haciendo campaña semanas y él seguía tan abajo que Carlos Vera decía que te lo iba a entrevistar porque no tenía buenos números. O sea, a ver... Claro, pero lo que pasa es que Daniel, en ese momento candidato, representaba lo nuevo, lo fresco, con un discurso de conciliación, pero ya en un momento completamente a eso voy. violento del país. Se hace conocer en ese debate que, ojo, le prestamos mucha atención quizá por la muerte de Villavicencio y toda la violencia política. ¿Ya? La duda de qué iba a pasar con el espacio de Villavicencio, Intriago y River Sánchez y más. ¿Ya? Irá Andrea González, irá Cristian Zurita, dejarán el ramo de flores, dejarán el mensaje, mucha incertidumbre. Y aparte el momento de tensión genera un deseo de paz y calma. Y Noboa, que no fue atacado porque era hasta ese punto para muchos irrelevante. Y Noboa, que no atacó, sino que diciendo muchas cifras falsas y confundiendo algunos conceptos, cubrió tantas áreas. Habló de agricultura, habló del IES, habló del Yasuní, habló de la energía, habló de tantas cosas con tanta seguridad que mucha gente lo dejó impresionado. ¿Ya? Habló de lo que, aparte, que hizo la tarea, él habló de lo que la gente quería escuchar en ese momento. Exacto, entonces, y tenía recursos para también influenciar el postdebate, porque ahí entró mucho dinero. Y finalmente, Y es ungido por Topic, que le agradece en pleno debate por elevar el nivel. Hemos elevado el nivel. Y es ungido ¿Será que se arrepiente por Correa. Correa. Qué inteligente este chico, ahora se va a estar mordiendo la lengua, ¿no? Pero hay una cosa, es excepcional, justamente porque también fue una semana antes.
En los ciclos electorales rápidos te ayuda pues que tú hagas un gran desempeño una semana antes. También recordemos que en el Ecuador hay un vaciamiento político, donde no es que hay gente que está pegada a 2, 3 partidos ideológicamente definida. Bueno, en las democracias en general cada vez hay menos de eso, pero en el Ecuador no lo hay. Entonces el votante también tiene una facilidad de moverse, ya que no ves en todos lados al mismo nivel. Pero yo digo que hay otras dos cosas importantes en los debates. El mito que te generan. Por ejemplo, el debate Kennedy-Nixon, años 60, el primero. Claro, para todo el mundo, Nixon perdió ante las cámaras y ganó para los oyentes de radios. Eso nunca se lo ha podido realmente defender con evidencia. Pero tal fue el mito que se creó que ahora en Estados Unidos hasta este día el debate es importantísimo. De hecho, fue el debate, el mal desempeño de Biden, el debate entre Biden y Trump, el que aceleró la salida de Biden de la campaña. Y así que todavía hay un impacto, sobre todo por los mitos detrás. Y acá, el debate Férez Cordero Borja asustó tanto a los políticos ecuatorianos que hizo falta que pasen 2 décadas para que vayamos a tener un debate importante de primera vuelta. El debate de Lazo con Andrés Arauz. El Andrés no mientas otra vez. Fue determinante también para esa elección. Pero estamos hablando que el debate, o sea, es un show. O sea, el debate pero por supuesto. El debate no es un show. O sea, el debate no es un show, pero se lo toma como show. Hay que cuidar las palabras. O sea, el debate se espectaculariza de una manera. Es que porque todo lo que me están diciendo es básicamente que no importa qué propuestas tengas, no importa qué es lo que cómo hagas allá, siempre y cuando te quedes en la retina del votante. Pero es lo que Siempre decía ahí César. viene el show. La interpelación es clave ahí, por ejemplo. Yo creo que esa fue un poco la diferencia en el formato del vicepresidencial. César y yo no somos elegibles en una papeleta. Por más que haya un sesgo humano normal, nuestra interpelación no iba, digamos, con una intención electoral porque no estamos dentro de un espacio de elegibilidad. Si la interpelación es solo entre candidatos, claramente mi interpelación no va a ser para que me explique el contexto, sino de la forma en la que yo pueda fortalecer mi tienda o no. Por eso el deber ser del debate, que es la tercera dimensión importante para mí, es que, claro, es un bien público, como dice Pedro Donoso, es un derecho del ciudadano a informarse, te ayuda a informarte. No siempre lo hace, a veces lo hace, debería siempre hacerlo. Y, claro, detrás de esa información que te podría proveer el debate, hay un efecto indirecto, difícil de medir, pero que algunos politólogos advierten puede estar ahí, donde quizá directamente no cambié mi opinión sobre por quién voy a votar, o no cambié mis preferencias, pero empezamos a tener conversaciones en el postdebate que más adelante, pues eso es difícil de medirlo, te cambian el curso de la elección. Entonces, yo creo que no hay que descartar el debate como muchos consultores hacían hace 2 años, que ahora están escondiendo la cabeza bajo la tierra o se olvidan que lo dijeron, porque yo me acuerdo que hasta el 2023, julio, el debate no importa, no hay nada más que decir que el debate no importa, ¿no? O sea, la verdad es que a mí siempre me queda como una cuenta pendiente y es que escuchas a los candidatos decir que van a hacer, pero y yo entiendo los tiempos, aparte de con la cantidad de candidatos que hay, es bien jodido poder hacer algo dinámico. Pero siempre me falta que respondan la pregunta del cómo. ¿Ya? Para eso está la interpelación. Para esa está la interpelación. Claro, pero igual son interpelaciones muy cortas. ¿Cómo en un minuto, en 30 segundos, en 40 segundos? A ver, Pamela y yo, y no es por echarnos flores, pero hicimos una investigación. Como de teníamos una un semana. equipo asesor, ¿ya? Entonces, sí, nosotros teníamos 15 segundos, 20, empujándole un poquito para hacer repreguntas. O sea, y nosotros lo hicimos. También lo puede hacer un político, porque se supone que el político, ella y yo somos comunicadores, ella es consultora, yo soy editorialista, pero ellos también viven en la política, más que nosotros incluso. Deberían tener la facilidad por el conocimiento. Por la eso experiencia que ellos lo responder están viendo mucho más como show, no ustedes, los políticos. No, o sea, por ejemplo, porque yo veo las interpelaciones. Cuando tú mencionas las primeras interpelaciones, yo lo que recuerdo primerito es que político A dice, yo voy a hacer esto, y en la interpelación que le tocaba por azar al político B, era, él lo decía, tú fuiste correísta. Ni siquiera correísta, a veces De era nada como que que ver. ni siquiera, nunca tiene nada que ver con lo que dijo, simplemente era a veces, ¿qué opinas de lo que yo voy a hacer? Esa es la peor. ¿sabes Yo qué? vi Yo muchas de mi plan. no tengo ninguna lógica. un ex. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, sí, una lógica. Está la del asesor Baratier, que va y te dice, tienes que posicionar tu plan, repita el nombre 15 veces. Entonces, voy a interpelar mencionando mi plan. ¿Qué opinas de mi plan, fulanito? Oye, ¿Qué opinas eso de lo mi hizo plan, eso lo hizo principalmente Henry Kronfle. Y en un momento, no sé si has visto el meme de Spider-Man que todos se señalan. Era como los candidatos preguntándote, ¿tú piensas igual que yo? Yo sí, igual que tú. Entonces, lo que pasa es que, y aparte, terrible, porque se busca validación desde una candidatura que tampoco puede exponer su propio plan. O sea,
de qué manera estoy generando un aval programático en ese Porque sentido. lo que quieren, ahora sí, cuando yo aquí tengo la función de que hacerlo más comestible, ¿qué es un aval programático? Yo, por ejemplo, apruebo tu programa de gobierno. Lo programático es programa de gobierno. Ya. Está como Entonces, Pedro Granja, repitiendo puros conceptos. Háblale de no son sé cuánto Son molecular. conceptos que yo entiendo, Ah. ok, pero Oye, me qué refiero mal manejo el posdebate. Pedro Granja, qué pena, yo esperaba Sí, mucho yo más de también. él. ¿Ya? Ha lanzado un video a través Lo he de, visto. digamos, Sí, lo de espacios molecular. contrastados, ¿no? Que supuestamente se ha viralizado. Se quiere que se viralice diciendo que ya se viralizó. No está tan mal, a veces sirve hacer eso. Pero diciendo, a ver, voy a explicarte por qué es importante hablar del crimen molecular, hermano. Deja la pica. Rabascal te ganó, sí. digamos... Rabascal y se- Gómez se para lo mí zafó. fueron los Ese que mejor punto. pudieron aprovechar el formato. Es del claro, y debate. ni siquiera es que Rabascal está creciendo por eso. No, Te estás picando con un candidato que lamentablemente, porque yo creo que es una persona que tiene sus aportes, por más que también es un personaje que se ha movido Y que bastante en la esquivó bien. política ya. Digamos, está abajo. O sea, ¿por qué pierde el tiempo Pedro Granja en eso? entre bajos. O sea, ahora, Entre bajos. hablando del debate en sí, porque todos coincidimos al final de que sí son necesarios los debates. Sí. Coincidimos que es un ejercicio democrático. Sí. Coincidimos de que hay tanta información alrededor y son tan diferentes las billeteras y las inversiones en Sí. campaña de todos los candidatos que la gente de alguna forma también merece, como Un dice espacio en equidad. Pedrito, que le mandamos un besote, que esperamos tenerlo pronto por acá. Es un bien público. Las preguntas. ¿Qué opinamos de las preguntas que se hicieron en el debate? ¿Realmente son preguntas que ayudaron a sacar conclusiones a los ciudadanos? No hablemos de los candidatos per se, hablemos de la gente que estaba viendo el debate. O sea, Yo creo que eran preguntas muy generales, eso es Ajá. un problema. exacto, gracias. Yo creo que en parte puede ser error del comité, pero creo que es un error del formato. El formato, Ujú. sí, directamente viene por el reglamento y por el Código de la Democracia en sus reformas del 2020. Yo digo que la razón está detrás, es la Constitución de la República. ¿Ya? Porque tú vas a hacer leyes basadas en lo que la Constitución te permite, ¿ya? Y hacia dónde también te puede dirigir. La Constitución garantiza la equidad en la participación, ¿ya? Ujú. Ujú. Entonces, si tú vas a hacer un debate, sobre todo un debate obligatorio organizado por el CNE, tú tienes que tener mucho cuidado de que todos hablen la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de veces y nadie sea un protagonista. Tú no puedes permitir, como en los debates gringos a veces y de otros países, lanzar una pregunta y que alce la mano quien quiera contestar. Tú no puedes permitir que se mencione a alguien y esa persona tenga derecho a responder y que luego se le haga una contrarréplica, porque no, luego terminas con gente que habló más y menos y eso entonces te abre la puerta a que alguien vaya y diga esto violó mis derechos de participación porque me prestaron menos atención. Yo creo que ahí está el problema, es el formato. Y yo te diría, qué pena porque tenías a Denise Molina, una periodista de carrera, y a Fabricio Vela también, Sí, a que yo respeto muchísimo, que hubieran respetamos. podido haber intervenido más, diseñado quizás mejores preguntas que las hizo el comité o lanzar sus repreguntas como nosotros pudimos en nuestro formato, pero no se los permitían. Pero sí les permitían intervenir cuando el candidato no respondía a la pregunta. Y hubo muchas veces que los candidatos no respondían la pregunta y tampoco intervinieron. Entonces, no lo sé si era por nervios, por alguna razón en especial, pero a mí sí me No. pareció, hubo algunos momentos Es porque en donde yo decía, pero este cojudo no respondió la eso pregunta. tiene nombre y apellido. ¿Ya? Con todo respeto Gisela a ella, pero Bayona. es Gisela Bayona. Gisela Bayona. Los dos nos Gisela miramos, Gisela Bayona Bayona. en el 2023 se ganó una repelada de todo el mundo, que se le carga mucho a Luisa, que se le carga Ujú. mucho a este otro, Y tienes que cuidar que lo también quiere eso. mucho y le perdona todo ¿Cuidar a qué? Topich. Eso le dijeron. ¿Cuidar qué? Cuando César y yo estábamos en esta semana previa. O sea, tú me vas a decir de que los moderadores sí no le tienen que ver, de que no, es que cuidado, me funan después en redes sociales, no voy a No es preguntar. por eso, no es por eso. Es A por la ver, legitimidad del es debate por- que también está en exacto. riesgo. Cuando nosotros estábamos armando este tema con las preguntas, la investigación, los asesores, en algún momento lo que sí dijimos es, hagamos un recordatorio general que sucedió en ese momento y decir, a ver, candidatos, ustedes no están respondiendo directamente a las preguntas, rogamos por favor que lo hagan. Pero si nosotros nos metíamos a cada rato, que sería en cada pregunta, porque hay una agenda electoral que están siguiendo y es normal porque el espacio es un espacio también para eso, el debate es un espacio para eso, lamentablemente, no iba a haber un discurso fluido y no podía interrumpirse a cada rato. Sí, Imagínate si pero todas habían las cosas veces que lo demasiado evidentes. detectabas, bueno, ahora, ¿qué es No. lo que yo creo que es lo que yo creo? Creo que hubo un actor importante en el debate presidencial y esto es la intervención de Lupa Media en el fact-checking.
por ejemplo, y lo hablamos contigo Sí, pero se siempre. queda aquí, Pame. Es lo que quiero decir y que quiero desarrollar. El punto es que Lupa Media o el fact-checking debería formar parte o sea, protagónica del debate como tal. Es decir, supongamos, el candidato César dice unas cosas, después de una ronda decimos, los candidatos han tenido estas imprecisiones y estos datos Yo son creo que eso falsos. es muy peligroso pero, a nivel oficial, no y- puedes hacerlo. No, pero... No, yo Ahora, creo que no, sí, yo porque entiendo- confundir un decreto, confundir que Europa y Estados Unidos nos ha premiado cuando se han sido acercamientos para colaborar en seguridad, son datos Porque que tienes hasta que el chequeador más independiente y riguroso te dirá que siempre hay el peligro de los sesgos. pero no es en función de la ciudadanía, que la gente esté más informada y decir, eso no es un Yo creo que decreto en Lupa- función de esto. Desde afuera, lo que hizo es necesario y lo celebro y yo admiro a Carolina Basante, pero hacerlo parte de la transmisión oficial, no. Yo Ahora, creo que sí. yo creo que la discusión acá es, entonces, como vemos que el formato no funciona, ustedes que participaron ya en un debate, como ahorita hay una propuesta que hace Pame, que pues, me parece interesante discutirla, ¿qué formato recomendarían? Porque yo creo que la gente está ahí viendo, diciendo como que ya, yo me siento, veo, hay 16 candidatos, esos dividen en grupos de 8, fueron 4 horas de debate. Es mucho. O sea, Nosotros nos estábamos muriendo por si ¿Qué acaso. formato Imagínate el haces? ciudadano, ¿Cómo- pues, cómo- La que además no espalda. conoce, sientas? que además no conoce ni más de la mitad de candidatos, tenés que sentarte, mamarte 4 horas para escuchar a cojudos que en tu vida has visto y que además que no vas a volver a ver. Y que no van a aportar. O sea, yo para qué pierdo mi tiempo viendo a Jorge Escala, con todo respeto, señor Escala, pero ¿para qué tiempo pierdo? O a yo? Gómez, que todo bien con Gómez. Madre, o sea, la cara se la vi ahí y si pasa ahorita por acá, No sabes no sé quién quién es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué formato? Yo creo que hay que tenemos? rescatar algunos elementos de cada uno. Yo sí creo que la interpelación por parte del moderador es clave, porque evitas ese sesgo electoral. Insisto, no estamos en papeleta. Hay una participación un poco más imparcializada, un poco más, ¿ok? Para que esa interpelación no sea netamente desde una línea electoral. Creo que eso es importante. Lo segundo, yo sí creo que el fact-checking es importante y que forme parte de ese discurso del debate como tal. Cuidando en efecto que, por ejemplo, Cronfle tenía datos no verificables. En algunos momentos, Andrea González, Henry Cucalón, Luisa habían datos imprecisos. En otros casos habían datos verdaderos. Incluso eso le suma también a la riqueza de, usted está diciendo esto, pero hemos comprobado, tal vez no datos no tan subjetivos o prestados a que se puedan subjetivizar, pero sí datos duros. Esta no es la cifra, esta lo es, Claro, bajo dime, esta no es el fuente. decreto, el decreto De hecho, Entonces, no creo- bajo a eso. Fue Con una el buena- fact-checking, uno de sus pocos muy momentos buena buenos jugada. para mí fue, claro. Muy buena no, jugada. ni siquiera detenía eso. Al final, cuando yo les voy a corregir, de lo que están hablando no tienen datos y empieza a dar un montón de cifras, ¿no? O, otra vez, datos. Primero, no solamente que se metió en los zapatos del informado, sino que los basurió. Y es lo que yo creo que los candidatos no entendieron. Tú estás jugando con un tipo que te quiere muchachear, un tipo que te quiere Tú propones y yo ya basurear. lo estoy haciendo. Ya, entonces tienes que tener mucho cuidado con planear tu actuación en base a la dinámica de esa actitud de Noboa, que mucha gente dirá que altanero, me cae mal, pero a otra gente le encanta eso. A la gente le encanta el tipo que se hace Por el supuesto, sabido en este país. No estoy diciéndolo en particular contra Daniel Noboa. Esa Pero bien figura correcto. es, La es figura, la exitosa en figura. general para el ecuatoriano. Cordero. De hecho, claro, y todo el mundo, o sea, ¿qué hizo también en el debate Férez Cordero Borja? Que Borja, aunque lo perdió, tuvo un muy Totalmente. buen nivel. Férez Cordero también lo muchachó a Borja. A la gente le encanta eso. Entonces tú tienes que saber en qué dinámica te metes y cómo contrarrestarla. Pero lo otro, por ejemplo, Pedro Granja, otra vez, ya, porque yo creo que sí es importante. Pedro Granja, esto lo decían algunos analistas, y estoy de acuerdo. En otro formato, con menos personas y respuestas más Ganaba largas, el debate. se podía llevar el debate. Totalmente. En Él no es bueno para espacios, formatos en cortos, firmazos claro. rígidos, y hoy día estuve en una entrevista antes de venir acá y lo hablábamos, o sea, Pedro Granja se mueve mejor en un formato entrevista con preguntas abiertas que en espacios rígidos que cotejen el discurso. Ujú. Él no brilla ahí. Y de hecho, él hizo una Él lo dijo, advertencia acá no, antes, así, acá no puedo porque hablar. sabe, Antes de que empezó. sabe que es su pata coja. Entonces debía advertir, esto no es un debate, que ojo, desde el 58 hasta las últimas teorías de Scholz en 2024, el debate es un intercambio de posturas bajo la deliberación racional. Entonces, eso sí fue un debate, que no le haya funcionado es otra cosa. Igual, con todo esto, insisto, ese fue para mí el único momento que le salió bien al presidente. El presidente Noboa no tuvo un debate destacado, tuvo un debate No quería. flojo y no lo necesitaba, porque eso hoy. Ajá. ¿Qué necesitaban Daniel Noboa y Luisa González? No confrontar No, ni y siquiera. evitar la menor cantidad No, de no, errores. pero y ambos riesgos. Que sabían que- nadie
Destaque. Ya, pero ambos Lo que no había sabían, destaque. Y con Claro, el formato claro. ya estaba ganado eso. pero ambos Casi. sabían También. de que se iban a ir en Con el contra de él. O sea, en el grupo del presidente candidato Noboa, Mm. todos iban a ir contra Noboa. Y en el grupo de Luisa González, todos iban a ir contra Luisa González. De hecho, o sea... Eso es lo que querían. Correcto. Yo me acuerdo que hasta incluso yo en un momento pensé, chuzo, qué conveniente para Daniel Noboa, que en segunda vuelta para mí Noboa no fue por mucho, pero sí perdió el debate con Luisa González para mí, en la segunda vuelta del 23. El presidente Noboa y Luisa González salen favorecidos, porque son los protagonistas cada uno de su ronda. Correcto. Si les tocaba un debate juntitos, había la posibilidad, no la garantía, de que en la otra ronda sin ellos salga un ganador. Y de repente, ¡boom!, tenías a la tercera vía, tan peligrosa. Lo máximo que hubo fue una Andrea González que criticó mucho a Luisa Porque González. apuntaba al esa era- segmento y que este era su anticorreísta. Que dicen que se está escondiendo, dicen, yo creo que es lo más fácil de demostrar, que no tiene recursos para hacer una buena campaña después de ese debate, un buen postdebate no lo puede influenciar, no lo puede construir, pero más allá de eso, y aquí hay una, digamos, una confrontación de ideas, ¿no? Por ejemplo, Javier Rodríguez, que yo lo sigo mucho, que es experto en estadística, un gran analista, que escribía para GK antes, Ujú. tiene su blog, que lo recomiendo. Él dice, ojo, para el votante de alta información, que es un segmento muy pequeño, Pequeñísimo. Andrea González compite con Noboa por el anticorreísmo. Ajá. Ujú. Pero para la mayoría de los votantes, Daniel Noboa sigue siendo del Claro. 2023 y Andrea González Nader, digamos, Claro. ahí no tiene tanto ese No problema. tiene, Ahí no puede tiene. crecer Ujú. con mayor facilidad porque es un espacio de mayor novedad. Espero que esté interpretando bien el análisis que él hace. En todo caso, yo diría que no. Yo creo que Daniel Noboa ha expresado con demasiada claridad, porque está en la presidencia de la República, un viraje de su mensaje. Ujú. Yo creo que para la mayoría de los ciudadanos ya no es el presidente de los pros, es claramente el presidente de los antis. Él se ha promocionado fuertemente por esa línea. Pero más allá de eso, yo creo que Andrea González Nader por muchos factores puede crecer, pero no va No a significativamente. explotar. Y Luisa Claro. González, No, porque no, hemos no. hablado mucho de Daniel Noboa, de Para Andrea mí, González, y ¿cómo le Luis- fue a Luisa González? Luisa González tenía el mismo objetivo que Daniel Noboa. Sí. Evitar todo tipo o mitigar la mayor cantidad de riesgos. O sea, a ellos como les dice benefició César, que mucho nadie estar brille. separados. A ellos no les interesaba brillar, de hecho. Ellos no les interesaba brillar, porque hay otros objetivos en yo, donde Masterchef. dispersan a ti como Masterchef, No, exacto. ñañito. ¿Cómo te Pero voy, para te voy mí- a quitar, te voy a quitar esa Para esa mí, analogía? Luisa le habló principalmente a la base correísta. Sí, O sea, o sea, para mí fue un discurso que le subió, habló a la bajó, base bajó correísta votos. porque Nada. porque no era tampoco el interés y tampoco Ajá. es la arena para consolidar o fidelizar electoralmente al menos estas dos candidaturas. ¿Y cómo va a ganar Luisa González ese extra del 30% Ah, del, bueno, del pues voto es duro? el entonces? histórico electoral, el correísmo, que es muy complicado Exacto. analizar. Lo que ¿Cómo sí va a vemos superar entre eso? Andrés y la siguiente elección es que lo que sí sucede es que se mantiene el porcentaje, pero se dispersa a otras provincias. Por ejemplo, antes estaba Guayas Sierra y en la última elección del correísmo llegó hasta Oriente, pero se sostiene el Ujú. histórico electoral, que es muy complicado para el ¿Y correísmo en la segunda qué vuelta. me dices de la participación de Francesco Tabacchi? O sea, él, según los cazadores de tendencias, una gente que observa las interacciones en redes sociales, pues estaba aquí, está debajo de González Nader como uno de los que más llamó la atención. Mm. Pero creo que fue particularmente por la pregunta que le hizo el presidente. Quizá no fue la manera correcta, pero no me voy a perder en las formas. Fue la decisión correcta, hablar de los Exactamente. 4 de Guayaquil. Y mucha gente dice, ¿por qué el presidente debería saberlo? Primero porque los quiso nombrar héroes, pues. Ahora, Exacto. iba- verdad. Iba a pedirle un comité inexistente Héroes sin nombre. que los declare héroes. Ya eso que debería saberse los nombres. Que es Y un empatía, escándalo o sea, nacional un con mínimo de justa empatía. razón, claro. O sea, no son casos aislados, son un caso bastante grave que se ha hecho un escándalo nacional. Y que no nos engañemos. O sea, de algún lado tuvo que haber salido la operación de difamación contra la familia de estos 4 niños, contra estas Correcto. familias, ¿ya? O salió del gobierno nacional, o salió de aliados del gobierno, o salió de las Fuerzas Armadas. En cualquiera de los 3 casos el presidente tiene que estar informado. Entonces, él tiene que saber del caso. Yo creo que el país merecía el respeto, que las familias merecían el respeto, que los niños merecían el respeto, de que sus nombres sean mencionados. No estoy diciendo entonces, culpemos al presidente Noboa de todo esto, Exacto, pero colguemos la efigie en la plaza. No es eso. Se trata de responsabilidad. Yo quisiera, por bien del país, que el presidente Noboa de verdad tome cartas en el asunto, castiga a los responsables, procura que esto no se pueda repetir en la fuerza pública y nos traiga justicia. Si él lo hace, yo seré el primero que lo celebre y el que más alce la voz para felicitarlo. Pero no lo ha hecho todavía. Aparte que y de por eso, eso se Tabaqui hizo trata, algo correcto. de eso se trata la democracia, de aplaudir las decisiones correctas y de alguna manera
criticar desde la parte constructiva las cosas negativas, pero ¿qué te puedo decir? Y hay otro personaje que a mí también porque hemos tenido aquí en esta mesa, lo hemos entrevistado y todo el tema, y sabemos que tiene una facilidad de habla es Leonidas Giza. Para mí Leonidas Giza también estuvo bastante... Yo creo opaco. que Eso que ahí, empezó flojo. Ajá. yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación entre ronda 1 y ronda 2. La ronda 1, si tú te fijas, tienes candidatos como Tillería, tienes candidatos como Cueva, tienes candidatos como Tabaqui, que no son necesariamente muy ideológicos Bueno, en su estaba manera Cucalón discursiva. también. Estoy hablando de ronda. Entonces, esa ronda, claro, pero hablamos de una mayoría que no necesariamente tiene una base ideológica tan sólida. En cambio, en la ronda 2 Era la izquierda. era muy ideológica. Entonces, sí hay una contraposición y tú Estoy te de das acuerdo. cuenta que Ah, la mira, tú base no lo habías visto ideológica distingue el discurso de cada uno de ellos. Te das cuenta cómo en una ronda se habla de un tren bala, pero en la otra se habla de economía popular y solidaria. Entonces, ese tipo de connotaciones que tú te das cuenta ahí, ¿cuál es la diferencia cuando se habla con ideología y cuando la ideología no es la protagonista, de cómo también los discursos caen en vaguedad? ¿Fue a propósito? ¿Eso fue realmente azar? Esa división. Creo que son el Era muy resultado, clara, de, ¿no? son La el resultado decisión. de cosas, porque de hecho Tabaqui decía que la ideología no era importante, lo dice todo el tiempo. Entonces, sin embargo, la ideología es como La carajo ideología hacemos es todo. inescapable, porque siempre vas a inescapable. tener una visión del mundo. Es normal, natural, justo que haya desigualdades. Si hay desigualdades, debería haber un mínimo de garantías. ¿Quién debe proveer esas garantías a la gente? ¿Puedes tú rehabilitar a las personas? ¿Tiene el Estado o el ser humano el poder de quitar la vida? Todo eso se explica en sistemas no siempre coherentes como ideología. Es tu forma de ver el mundo. La ideología existe. Y El todos problema en del el fondo dogmatismo. somos de derecha e izquierda de alguna forma. ¿Ya? Que nos digan y que sea cierto que la gente ve derecha, izquierda y ideología como malas palabras, correcto. Pero es inescapable. Es que el problema ahí creo que Y es el Leonidas dogmatismo. es súper Ajá. ideológico. Entonces, por ejemplo, No, está bien que sea con ideológico, pero me Arauz, pareció con que Arauz fue pudo haberse lucido bastante mucho severo. más. O sea, con Arauz Se fue notaba bastante eso. severo. Vimos Bueno, a... lo que pasa es que también es que sí, yo creo, aunque yo sé que no hay ni ganadores ni perdedores, pero si a alguien no le fue muy bien en el debate fue al señor Víctor Arauz. Ni a Jorge Escala también. Y copiando pues a Bukele con Ay, el Dios. uniforme de O almirante sea, de Star Wars. desde ahí ya empiezas a un poco como que a salir de qué has venido a hacer El acá. gran Moff Arauz. O sea, ¿por qué estoy llamando la atención? ¿Por lo que quiero decir o por cómo me voy a ver? Ujú. O sea, me parece que no... Es que inclusive desde sus propuestas ya teníamos una cuestión como mucho más floja. Era como que eso, bala. Como bien, o sea, bien Bueno, policía, con todo el respeto. que un puedo decir, cementerio, con todo una- el- Monotemático como Monotemático. Topic. Exacto. Y Ajá, acá Topic bueno, hizo sí. daño a eso. Yo me acuerdo que le hicieron el mismo meme. Cuando Topic sale el primer debate, en Twitter era, ¿cuál es la solución de Jan Topic para el hambre infantil? Y entra un hombre con hambre a un colegio. Así. Y ¿cuál es la solución de Víctor Arauz para la nutrición infantil? Y a la bombón con Te iba a decir nutrición lo del infantil. patrón. Ya. Lo mismo. O sea, ser monotemático te puede ayudar a posicionarte en un principio, pero no te puedes quedar en eso. No. Además, te muestra falta de versatilidad. O sea, te pone como una caricatura. Y yo creo que la caricatura después de un debate es cuando más afianza. Pero esas hay otro imágenes. extremo, por ejemplo, Henry Kronfler. Creo que tenía una buena idea muy mal ejecutada. Él trató de hablar de sus propuestas. ¿Por qué mal ejecutada? Porque lanzaba como 10 propuestas por minuto, Sí. que ninguna la concretaba, ninguna la construía bien. Para y mí, segundo, decepción total. de leía el papel. O sea, tú puedes Todo bajar el la tiempo mirada un par de leyendo el ocasiones, papel, pero es verdad. Aparte que llegó denunciando persecución. Él llegó llamando la atención, denunciando persecución. Y luego, cuando está en el debate, I feel you, sí. sí, no entendí la verdad. O sea, esperé mucho más, porque Claro, aparte que él es un, aparte fue el que es que un hombre dijo que va inteligente. a Henry extraditar a Kronfler Correa, ¿no? inteligente él es un es. político serio. Y le voy a decir Totalmente. una cosa, aquí sí le voy a lanzar un halago a Henry Kronfler, ¿ya? Igual él sabe que lo queremos, Él pero no le Es fue bien. el y esto es para mí, yo sé que los asesores se van a querer arrancar los pelos, pero A para ver. mí esto es un halago. Él es el último socialcristiano. Él está convencido de la ideología del PSC. Él no tiene miedo de identificarse con los colores del PSC. Todo el resto de ese partido, somos las 6. Que ahora nos digas PSC, tienen miedo de asumir una identidad. A mí el político que asume de frente una identidad, independientemente de que me guste o no esa identidad, me parece una persona valiente.
De ahí el abogado Nebo lleva años que no somos partido, que funda Mara Guerrero, que ya no somos ni derecha ni izquierda, sino la ideología de la prosperidad. Somos más No, lo que demócratas pasa y es que, ¿sabes lo que pasa? progresistas. A mí lo que me pasó con Henry Cronfle fue lo siguiente. Él, que siempre ha sido, insisto, un hombre inteligente, como tú dices, un hombre que puede sostener sus palabras. En el caso, él siempre habla claro y habla fuerte, ¿no? No le importa si estás o no de acuerdo, él dice lo que piensa. Acá en el debate me pareció que él, o sea, estaba completamente tibio. Y ese es un Fue mérito, por tibio. ejemplo, Tillería es abiertamente libertario, aunque Sí. está por un movimiento que es izquierda socialdemócrata. Bueno, Correa y los correístas, algunos ya empiezan a tener miedo de decir soy socialista, pero yo respeto a los que dicen de frente, soy socialista. Claro, O sea, sin dime miedo. lo que eres. O bueno, por lo menos hay unos que lo cambian a progresista. Pero bueno, por lo menos defínete de alguna manera concreta. Claro. Digo, si eres un político que estás en la derecha, pues te pones que eres de centroizquierda. ya no Ahora, está tan Ahora, bien. hay un tema que no hemos tratado. ¿La gente realmente ve el debate? ¿Usted tiene alguna información acerca del No, sí, nivel de sí, No, sí, sí, sí. debate? y O sea, si Y no creo lo que ahora ve, más, y si creo no que ahora lo más ve, por lo que pasó luego con se los entera memes. después. O sea, hay muchas formas de ver el debate, no tienes que comerte las 4 horas, pero en algún momento te va a llegar cierta información y de alguna forma la vas a buscar y hay muchas maneras de informarte viendo el debate. Hablemos de Cucalón también, porque estuvo en Ay, el primer, Don en el primer bloque y él también creo que tuvo la oportunidad de ser o de decir más contundente de lo que realmente fue. Porque él, si algo sabe hacer, es expresarse. Pero me parece que es una de sus mayores fortalezas, ¿no? Es claro, gran es un hombre orador. hecho para el debate. Exacto, es un tipo, exactamente. Si un había un alguien debate que más pequeño. que estaba Era preparado para el Henry debate, era Cucalón. Henry Cucalón. Y me pasó que también me quedé como que, ya, es como que no sé si el tiempo, no sé, o sea, es como... O sea, si a mí me dices, y a mí me encantaría ver un debate más, más grande en el Yo sentido quisiera de Henry, Cucalón y Andrea, Granja. Yo Cucalón y Henry, Granja. Andrea y Pedro. O Sí. Henry, Andrea y Tabaqui. Henry, Andrés y Tabaqui. Porque la son como la compras. delegación de la derecha. Por la derecha. O sea, claro, Ya. pero sí. Y un formato así para una próxima elección. Muy ideológico, no tan ideológico. O sea, Yo no te lo tanto considero- por ideología, pero un formato como ¿Qué tú grupos propones? mucho más No, pequeños. pero por digamos. ideología, diría, por ejemplo, ¿cómo cubriríamos bases? Isa, Ujú, Granja. Luisa, ujú. Granja, Cucalón y Andrea. Ya son muchos. No, 5. Suficiente. 5 o 6. Hasta ahí llegaste. Y 5 o 6 con tus 2 buenas horas. Ya, no y, puede que ser más no, que y eso. que no necesariamente hayan ejes temáticos tan establecidos, sino que sea como una Preguntas, cuestión. solamente mueve la pregunta, nada que te y que dividan entre de- ellos. No, yo quiero ajá. que vuelva como el de Borja y León. Sentado uno ver. frente al otro. No, pero en primero un cuarto oscuro. Pobre bien moderador. Que- Pobre moderador. ese más debate- tóxico. Tu moderador es un periodista y poeta, es Juan Cincielo, Alejandro Ajá, Carrión. Juan Ajá. Férez Cordero hasta que fuma. Fumando. Claro. Tienes un fondo negro. fondo Claro. oscuro. Y los Oye, dos políticos enfrentándose. Sentados. son Y después- hombres de peso Yo especial. quiero eso de pues. nuevo. Y después salían Nosferatu, así. Y hubiese sido normal. Ese es el show. Yo quiero eso de nuevo. Claro. No, pero sí más libertad. Sí, Ya. hace- menos Porque mira, gente. Menos rigidez. Nosotros la próxima semana, estamos viernes, usted sabe nuestro programa ahorita viernes, pero el martes que sigue usted va a ver y vamos a estrenar el programa que hicimos con Pamela, un debate de 3 asambleístas. Está buenísimo. No saben todo lo que hablaron, Ujú. simplemente nosotros decíamos una Estamos- cosita. Entonces, de alguna forma también cuando estructuras mucho el tema, se pierde el debate. Se pierde justamente eso, el Se debate pierde de esta ideas. cuestión de generar esta... Debate de ideas. O sea, ya no es un o debate sea, de ideas, sino sí, es como una censura, digamos, una censura permitida. Es como que yo sé que tengo este espacio y si no puedo irme más allá. Aparte, ¿cómo profundizas programa en 1 minuto 15 segundos? Si el interpelante no te dice digamos, que amplíes, es muy jodido. Es recontra, como dijo César. Henry Cronfle tal vez tomó la decisión de decir todo eso en 1 minuto porque sabía que su interpelante jamás le iba a preguntar, cuéntame más sobre tu propuesta. sí, pero una Pero que se persona... queje en una cosa. Exacto, por pero Dios. una persona con un mínimo de conocimiento de comunicación te dice, no vas a decir 10 cosas porque la gente no se va a acordar de nada, mejor di No, 2. claro. ¿Quiénes instalaron cosas Claro, bien? nosotros hubiésemos recomendado ¿Quiénes? eso, pero No, el año pasado, Luisa González en segunda vuelta y Daniel Noboa en primera. Por eso es Ajá, que mucha gente sí. lo ve a ellos como ganadores. Porque en muchas ocasiones ellos simplemente miraron a la cámara y le explicaron al país, yo creo esto y esto. Esto Ahora, y esto. ajá.
y te llevas un mensaje claro. Por no y decir- seguridad, proyección de seguridad. ¿Quién instaló un mensaje del primer bloque en este primer debate? No, hay No bytes. o sea, sí, No no, creo hay. que Y se Y instaló hablando de ese nada. primer bloque, No. ¿por qué todavía no superamos? Recuerdo lo que dijo Eres Oteaces. Cueva. No eres Oteaces. Lo de Cueva, lo de... No estoy superaron- Plan celular. estoy arrecho de Plan esto, celular, ah. de esto de que sea correístas versus anticorreístas. ¿Todavía no superamos eso? ¿Todavía O sea, tenemos- realmente ¿no somos lo- menos lo- fuerte en eso? lo que Esta él hace- elección es del anti. Lo que él hace- Seguimos dando- Es que y tenemos antipro. dos problemas. Primero, conscientemente el correísmo y el anticorreísmo, hoy representado por el presidente Noboa, no quieren que surja nada fuera de ellos. La Ujú. polarización los beneficia. Así es. El correísmo correcto. para decir yo soy la única oposición viable y la única izquierda seria, y así mantener sometidos a las alternativas. Y el presidente Noboa lo mismo, para decir, si Claro. no quieres que vuelva el ogro que cada vez que saca el celular le hace daño a sus candidatos, entonces tienen que votar por mí para la continuidad, la seguridad y la tranquilidad. No hay otra alternativa. Yo soy la opción de la tranquilidad y la continuidad y la seguridad. Yo creo que el otro problema es que los segmentos más informados de la ciudadanía, los activistas más duros en la política, los comunicadores más vistosos, muchas veces sí son convencidos correístas y anticorreístas. Entonces eso también, digamos, va dirigiendo el Sí, debate. yo sí También. creo que en esta elección particularmente, sobre todo en el tema mediático, el tema de comunicación, en temas de líneas narrativas, está completamente dividido entre los medios y personas y periodistas y comunicadores anticorreístas Sí, y los correístas. que le conviene Que a además ambos. hay un sesgo total, porque, por ejemplo, yo no comparto, más bien, comparto muy pocas cosas del correísmo y comparto pocas cosas del anticorreísmo. O sea, no soy ni anti ni pro, pero ahora resulta que porque digo una cosa, eres correísta y ya eres correísta y estás jodida. O si no, eres anticorreísta y quiere decir de que todo eres una facha. Entonces, hay ciertas cosas que sí han ido marcando, que sí también son responsabilidad de los medios, y hay que decirlo con todas sus letras, medios y periodistas y líneas editoriales y decisiones que al final haces país. Perdóname, pero es una Sí, decisión. pero A mí me- antes a mí me del debate, sorprende- en los comentarios, pues, ¿no? Sí. O sea, a mí me daba risa, uno al lado del otro. Unos decían, si vas a ser el moderador, entonces admite tu odio a Correa. Y otros, en cambio, ahí está ese borrego, Febres Cordero correísta, el león se revuelca en la tumba. Sí, Pero además- es lo mejor que te Por pueden Dios decir. santo. Pero es lo mejor que te Bienvenido pueden al club, decir. bienvenido al club. Y nos Claro. pusieron un meme de la silla de Bad Bunny. Ah, Eso bueno, fue ese genial, fue- eso genial, ajá. genial. Ahora, yo he visto, por ejemplo, cómo los interlocutores bien conocidos del correísmo hoy están hablando o poniendo sobre la tela a otro posible contendor para segunda vuelta. Es interesantísimo esto porque, claro, no es Daniel Correa, ahora es Andrea le está quitando votos al novoísmo, y lo dicen interlocutores bien conocidos del correísmo. Entonces hay una intención del correísmo de que se piense que la segunda vuelta es con Andrea. El correísmo está, Ya, pero- lo escuché desde ayer. He escuchado a algunas personas, prefiero evitar nombres porque ustedes lo verán, algunas personas que están, pero miren, es que se está viendo la tendencia. Andrea le está quitando a Novoa. Entonces el correísmo... Démosle una semana, Malú Research, Andrea González. Exacto. Claro, claro. Esa es Entonces, otra cosa. Hay una intención de que se piense que es con ella por parte Ya, del correísmo. pero hay se otra quiere cosa eso, también, se cómo quiere se ha- meter eso en la cabeza. Cómo se ha jugado y cómo se ha abusado del tema de las encuestas. Papito, Uy, Dios mío. Y cómo papito el tema de las lindo. encuestas ha sido a punta de... Banalizado ¿cómo también, crees el las vaciamiento encuestas? que No, hago. no ¿Cómo creo. crees Hay las algunas encuestas? series, a ver, quizá algún día me arrepiente de decir esto. Graben esto. Pero porque aquí yo ahora, creo- aquí ahora. Ahora, creo que Comunicaliza, que es la encuestadora de la Corte y lo ha sido 2 gobiernos, es seria. Ujú. Creo que Informe Confidencial, que es Santiago Nieto y Durán. Jaime Durán Báraba, Durán Báraba. que tienen también sus Sí, opiniones también. y prejuicios, es una encuestadora seria. Creo que Clima Social, que es Santiago Pérez, También. que ha sido cercano al correísmo, es una encuestadora seria. Creo que hay encuestadoras serias, hay un par más que se me escapan, y de ahí hay un montón que no sirven para nada, o nada bueno. O bueno, sirven Para instalar. para instalar. Para instalar. Claro, porque eso ya está completamente planificado para llevar allá. Y te digo una experiencia que tuve asesorando a un candidato que ahora está en la alcaldía, no voy a comentar el cantón, pero en un momento nos llegó una encuesta y nos dice, mira, estás cuarto, 2 semanas antes de la elección. Y yo decía, estamos cuarto, pero ¿por qué estamos cuarto? Entonces me dice esta persona, léela, estúdiala, y veo que la muestra que le pretende, porque los candidatos no saben leer encuestas. Ujú. Y las no. encuestadoras se los mandan a los candidatos, no a los consultores. Entonces, yo veo la encuesta y digo, pero te están haciendo una muestra de 400.
para abordar todos los distritos de este cantón, deberían ser muestras estratificadas. O sea, cada uno debería tener una porción para poder hacer una muestra más representativa. Y ahí me di cuenta que la muestra que estaban usando era muy menor para el resultado que se había concluido. Y claramente no iba cuarto, pues. Estaba segundo. Pero esta encuesta luego llama y dice, si quieres, podemos hacer una contramedición para poder hacer una ponderación de datos y que puedas tener ya realmente el Les voy a traducir real. todo lo que ha dicho Pamela, que la encuesta miente para sacarle más Entonces, plata al candidato. ¿sabes cuánto eran? $7,000 para poder tener esa contrarréplica o más que todo esa retroalimentación con los datos previos. Pero te dan una encuesta con base o ficha técnica que tú dices, chuta, estoy cuarto, asustas al candidato y compras la otra. Entonces, es impresionante, es impresionante. Dijimos, no compremos, vamos con esta otra, que es una de las que mencionó César, y en efecto, ganamos las elecciones. Sí, porque hay otra que también voy a decir de frente, Ángel Polibio. Ángel Polibio lo ponía Bucaram, que Bucaram mismo se burlaba, pues, ¿no? Ese famoso video. Ay, Benevots, 20%. Ah, sí, qué buen 10%. video. Sí, y el loco, y el loquito, 1%. Y llegó a segunda vuelta. Pero también recordemos, ¿quién ponía a Correa arriba en el 2006? En segunda vuelta. Sedatos. ¿Datos? Sí, porque a Noboa, a Álvaro Noboa, lo odiaba mucha gente en esa época en la derecha. Ah, mira. Y muchos anticorreístas a muerte, yo lo he escuchado de ellos, votaron por Correa en el 2006. Ay, hazme el favor, pues Muy ¿quién felices puso a votaron Correa? por Correa en el 2006. Carlos Vera. Carlos Y Vera. él públicamente ha Es dicho que como- se ha arrepentido. es como Bueno, trueque, está ¿no? bien, pero También lo- Álvaro Noboa nos ayudaba, ¿no? También. No, por supuesto que no. Entonces, Seamos sinceros. Se pone rojo como un tomate en el debate, aún lo recuerdo. Claro. Que es otra prueba, ¡Mis impuestos! otro tipo de debate donde también predomina el show, ahora que me estás de acuerdo. También. Donde Correa Rafael sí. Correa jovencito, Correa sí. logrando captar la atención, haciéndole perder a Álvaro Noboa. Y ahora con este formato no se ve eso, de alguna, Oye, un poco distinto, y pero... algún momento llegaremos a salir en algún momento, del anticorreísmo, a no ser de que, porque según yo, Buena si es que pregunta. Luisa González no gana la elección, el correísmo, o sea, va a La va a terminar tener súper difícil. Tiene que haber un sismo ahí. disgregado Difícil, muy y va a haber un sismo interno, ¿no? Y que tal vez, ojalá, esta cuestión porque yo me acuerdo, y sorry que haga la comparación con el antifujimorismo, o sea, puede ganar cualquiera en Perú, menos un Fujimori. Entonces, si salió Claro, Castillo, Keiko. si salió Humala, si pero salió un montón de cuidado cosas. porque Keiko, para mí es pero- una situación móvil. Yo al principio decía eso y sigo creyendo que es una fuerte posibilidad, pero quizá haya algo que salve al correísmo, si pierde. Como van las cosas, de nuevo, muy cambiante la situación en este país, pero como van las cosas, estamos cambiando una asamblea con dos bloques muy fuertes. Sí. Mm. Un bloque inmenso del correísmo, un bloque correísmo. inmenso de Noboa, y de ahí unos pobres cristianos que van a hacer una banca, a lo mejor logran hacer una bancada independiente. Y ahí ¿Quiénes? el corre... PCC, No, PCC no va a ser No, Construye. a lo mejor, no Construye van tampoco. a alcanzar a ser bancadas, sino que quizá entre todos sumen 15. ¿ya? Ah, ya. Ya. Ajá. Y lo que estoy diciendo es, ahí el correísmo va a poder fortalecer otra vez el discurso de somos la única oposición viable. No estoy diciendo que con eso se salvan de forma Ya, garantizada, pero eso los va a llevar a volverse a fortalecer ¿Y un no tiempo. crees que Pero es un tienen poco que, pero lo tienen que Tienen que trabajarlo. desligarse de un montón de... No, y aunque Noboa ya les demostró una cosa, ¿eh? Que les puede quitar asambleístas. Ujú. Ya se les llevó a 3. ¿Tú no En crees este que es un periodo. poco lo que le quedó también al social cristiano, César? Por ejemplo, el social cristianismo tenía, digamos, estas figuras emblemáticas de presidentes como León Febres Cordero, y después se dieron cuenta que el poder estaba en otro lado. Es posible que el correísmo esté asumiendo, o posiblemente luego de esta, si es que en el caso fuera derrota, asuma que el poder lo tienen que ganar en la asamblea o en otro espacio de poder, porque el PSC sabe perfectamente en dónde, o bueno, ya no tanto, hacia dónde movilizar esos nodos de poder. Es que no. Yo creo que es difícil. No, te puede llevar un tiempo, pero Noboa, si en este escenario que estoy planteando, es el único, Noboa no va a tener muy difícil porque ha demostrado la capacidad de absorber asambleístas hasta el correísmo. Noboa le va a quitar los asambleístas que pueda o que necesite, va a agarrar unos independientes, va a armar una mayoría sólida y... Entonces, ¿qué te va a servir la oposición en la asamblea? De hecho, ser opositor de un gobierno impopular que todavía no termina de serlo el de Noboa, por eso es que le da bien en las encuestas, no es garantía de nada. ¿Ya? O sea, ser opositor de Lazo no te hizo ganar la última elección. Ser opositor de Lazo no le ayudó a Esteban Torres, que fue interpelante de Lazo, a ser reelecto. Él vuelve a la política porque Daniel Noboa lo rescata. ¿Ya? Entonces,
Ojo, o sea, no veo a la Asamblea como un escenario viable de crecer como oposición, al menos no de la manera en que ellos usan la Asamblea Nacional, digamos, los políticos ecuatorianos. O sea, no es que me da nostalgia el viejo Congreso porque estuvo lleno de barbaridades y la política actual es producto del fracaso de la partidocracia, Exactamente. pero por lo menos había uno que otro diputado hábil Oye, que ya no veo tanto. ¿Tú estás de acuerdo con hacer carrera política? Porque Paola Cabezas, que estuvo acá hace poco, dijo, ¿no? Que ella considera de que en este país Los debería hacer carrera legisladores. política porque esa alternancia cada 8 años hace que cualquiera pueda sentarse en la asamblea. Pero, y- Estoy de acuerdo con se la- refería a los A legisladores. eso voy, la Claro, sí. reelección indefinida solamente para la Asamblea Nacional y los consejos cantonales, nada más. ¿Y por qué? Porque el legislador sí necesita una carrera, quizá también como un alcalde y presidente, pero no tiene un poder concentrado, no tiene el poder ejecutivo. Ok. El problema del poder ejecutivo es que sí concentra, eres una sola figura con autoridad administrativa, con el Ujú. poder de utilizar fondos, ¿ya? Eso no puedes permitir que se eternice. Sí, porque por ¿Ya? ejemplo, ahí, y yo sí le doy la razón, Estoy de por acuerdo ejemplo, contigo. Henry Cucalón, que es un gran legislador, no Claro. puede ser, no puede, Un cuerpo no puede. legislativo tiene Podría- equilibrios en Vicente interior. Tayano. por ejemplo, Claro, también es pero otro. está muy claro, o sea, es muy importante lo que dices, que a diferencia del Ejecutivo, un asambleísta no tiene el poder, o sea, no puede él decidir sobre las cosas. Entonces, en Ese ese es un Está sentido... todo lo positivo sin lo negativo de quedarte por mucho. pero tomando en cuenta eso, y además tomando en cuenta la pregunta de Pame, ¿será que tal vez al correísmo o a otros grupos políticos no les interesa ser presidente? Al O correísmo sea, creo estará que como, sí. como que no me No, importa, no sí me les importa interesa. ahorita. Ay, Al hermano, correísmo sí sí les te interesa. pueden decir que no y es mentira. Sí les interesa. Y es mentira. Bueno, concluyamos. No puede ser. Tan Pero tan si rápido estábamos el tiempo. ¿Te recién. das cuenta? Estamos recién empezando. Y aún así, no llegas tarde. No, Te pero expuse. quiero saber una cosa. Perdón, Ya, una cosa, sí, una sí, última jefe. pregunta. Dale nomás. Mira, nos encanta hablar contigo. Ustedes estuvieron de moderadores y ya hablamos lo que pasó Modérate. con Fabricio y con Denise. ¿A quién les gustaría a ustedes ver de moderadores en un debate presidencial de segunda vuelta entre A y B? Asumiendo que no podemos repetir a nadie, ¿no? O sea, no Y puedo repetir a Fabricio porque a mí me parece muy gustaría- chévere. Pero Sí, en el porque a mí me caso lo gustaría dejen Fabricio. hablar, pues, hermano. Claro, porque él hubiese. Claro, porque No, Fabricio, es que tiene- un debate Fabricio es dos- un gran periodista. Pero si no lo vas a dejar hablar, entonces es mejor como que... Y el formato sí, Es como las yo insisto musulmanas que están complicado. vestidas de Chanel por fuera, pero tienen el velo En un debate, es que una conversación de dos tiene una dinámica muy distinta. Ahí no necesitas tanto que el moderador encauce las cosas ni que te use preguntas para ayudarte a profundizar. No, pero Los dos encauzar, sí. candidatos pueden, Ahí. no tanto, pero yo creo que sí. Menos que un debate de 6-8, ¿ya? Y no necesitas que te los obligue a profundizar porque ellos mismos en su discusión van a profundizar. Yo creo que en un debate de dos hay que garantizar la habilidad para sutilmente, sí, en los momentos ya extremos, Que no se responde. Creo que Andrea Ajá. Bernal viene para el asambleísta. someter. No, el asambleísta lo va a morar. Es así. que hay Andrea? varios debates Ah, asambleístas. ok. Hay uno para los nacionales, hay varios provinciales. Uno de ellos lo va a ver nuestra amiga, gran amiga querida Ah, Astrid Singre, Singre. el de la UTEC de los provinciales del Así Guayas. es. Pero bueno, más allá de eso, yo no te puedo decir quién, pero tal vez sí te puedo decir el perfil. Debería ser un periodista de investigación, por ejemplo, de plano. Sí Ujú. debería haber Sí. alguien que tenga esa rigurosidad de investigación y sí debería ser también un analista que pueda tener la habilidad de contrastar eso que Carlos se Calderón. investiga con la Con muchos economía y menos. política. No, pero Juan Carlos Calderón tiene una línea muy fuerte contra el correísmo Sí, y si vamos a es hacer muy una vuelta seguro, con sí. Lisa no va Por a eso ser yo justo no, para no ellos. quiero decir Sí, nombres, y no sino estoy más bien cuestionando su perfil. profesionalismo. No, pero- no, pero es que no, es que Ajá. hablo No, de te entiendo, o sea, investigación. hay un sesgo Pero es inevitable. para mí Juan Sí, Carlos como de Calderón Roberto es Aguilar, un digamos. periodistazo. No, y Roberto claro. Aguilar es increíble en su inteligencia, pero Roberto Aguilar, la persona, le ve a Luisa, es como de, te escupes. Claro, por eso prefiero hablar de perfiles más creo. que de nombres. No, Roberto Aguilar es No. espectacular, Roberto No Aguilar. por si creo, acaso. ¿sabes? Creo que en ese momento sí se... Roberto Aguilar es genial y por eso justamente él blanda la pluma como espada y no necesitas eso o no es lo que realmente Un debate, requiere un claro. debate. De los mejores editorialistas de este país. Bueno, Ya, querido pues, César, tatúatelo. muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Como siempre, su casa, nos encanta tenerte. Mi chiquitito, mi Ojalá, ñoñito. ya, pues tatúatelo. Ojalá podamos tener, bueno, el martes no se pierdan el programa, de verdad que tenemos Upa, una... upa.
Un debate Está interesante. creciendo sin maquillaje, ¿no? Sí, por eso no estamos ¿Perdona? preocupados. ¿Cuántos views promedio tenemos? No quiero decirlo yo, que después... Como no se me 120.000. Porque te lo hacen ahí. 120.000. En todo caso, les mando un beso. Gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por estar pendiente, gracias por leernos siempre, todos los días y querer saber todos los pasos que damos. Les mando un besote. Chao. Bye.